Muy buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Hablamos de una propuesta elevada por la Procuraduría de Derechos Humanos al Poder Ejecutivo para la lucha contra el COVID. Es justamente el tema que hoy abordaremos, el reportaje y luego las entrevistas. Diversas reacciones se generaron en instancia de jefes de bloque que no avalaran la propuesta de incluir en la ley de emergencia para atender el aumento de casos de COVID-19 que el Centro Médico Militar se habilite de forma temporal para pacientes moderados, severos con coronavirus, así como para enfermos crónicos. Una de las reacciones fue el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien recomendó al presidente Alejandro Yamatei que de inmediato, en su calidad de comandante general del Ejército, ordene utilizar las instalaciones de ese centro asistencial. Rodas expresó en su cuenta de la red social Twitter que esto permitiría atender la crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia del COVID-19. Hoy, en nuestra entrevista, analizamos esta petición y las acciones que realiza la PDH en pro del combate a la pandemia en el país. Y saludamos también a Jorge Laguardia, que tiene información para nosotros. Jorge, buen día, te escuchamos. Hola Ricardo, muy buenos días. Es un gusto acompañarlos también para brindarles más información respecto a lo que actualmente acontece en nuestro país. Compartimos con ustedes esta información en pantalla justamente para hablar un poco más de la Ley de Emergencia Nacional contra COVID-19. Y es que entre la aprobación de la Ley de Emergencia de COVID-19 y la discusión de la propuesta del presupuesto para el 2022, los médicos aseguran que las negociaciones políticas afectan al gremio y a la población definitivamente, y es lo que hemos visto los resultados en los últimos meses. Hace una semana se improbó el estado de calamidad, lo que abrió una discusión técnica entre diputados y autoridades del Ministerio de Salud, que terminó en una ley de emergencia para la atención de COVID-19 que se ha estado en proceso de aprobación, y afortunadamente a mediados, ya casi llegaban a la medianoche, se anunciaba la aprobación de la misma. Fueron 4 largas discusiones técnicas en el Congreso, y mientras esto sucedía, los médicos luchaban contra los cientos de casos de COVID-19 en un sistema hospitalario colapsado, sin recursos, sin personal ni espacio para atender más pacientes. Sin embargo, afortunadamente, esto ha empezado a dar pasos hacia adelante. Sin embargo, es importante conocer todas las perspectivas. Ricardo, tenemos un especialista sin duda alguna que nos va a dar más detalles del efecto que esto tiene en nuestro país. Regreso contigo. Así es, Jorge, tomando en cuenta lo que acaba de pasar en el Congreso, obviamente, y la resolución tomada recientemente por el gobierno. Está con nosotros Jordán Rodas, que es Procurador de los Derechos Humanos, y hablaremos de esta propuesta. Señor Procurador, gracias por acompañarnos. Hablemos un poco de estos lineamientos que ustedes plantean al presidente de la República, por ejemplo, para el uso del hospital militar y también apoyar con algunas otras estrategias el combate al COVID-19. Bueno, es importante que el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, ejerza no solo como presidente. Hay que recordarle que según la Constitución es el jefe supremo del ejército, el comandante en general, mejor dicho, y él tiene la competencia suficiente para dar las órdenes para que el Centro Médico Militar, que es financiado con recursos públicos, puedan ser atendidos los distintos guatemaltecos. Estamos viviendo una crisis de salud. Y, por ejemplo, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, él pudo utilizar este centro médico militar, el hospital militar, como se llama normalmente, pero ¿por qué no hacerlo en otros guatemaltecos? No a los privilegios, y es una institución no privada, es del Estado, y por eso es mi recomendación para que se utilice este centro médico militar para todos y todas los guatemaltecos, porque con nuestros impuestos lo pagamos. Bueno, según monitoreos de la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación y algunas otras medidas que esperamos sean efectivas de la lucha contra la pandemia? Bueno, en las distintas etapas de supervisión que hemos hecho desde que comenzó, y últimamente es evidente que la red hospitalaria nacional ya fue rebasada en su capacidad. No solo en la capital, sino en otros departamentos. Entonces hay que ser solidario y utilizar las instituciones para lo que son, para la salud pública de todas y todos. Y no solamente de los militares, que en principio eso sería, pero la situación que hoy estamos viviendo lo amerita que el hospital militar esté utilizado por todos los guatemaltecos. Bueno, y el análisis obviamente sobre todo lo que vincula y lo que se desprende de la ley de emergencia discutida en el Congreso y que ya está en vigencia, por supuesto. Bueno, la ley esta de emergencia únicamente trata aspectos referentes a la ley de contrataciones, únicamente modificaciones, no amplía el presupuesto, hace algunas readecuaciones del presupuesto, permite eso, da alguna bonificación para el personal sanitario, pero hasta el nombre es paradójico, de urgencia nacional, cuando han tenido varios meses, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, porque la pandemia
pues no es que hoy esté en crisis, eso se veía venir. Con un poquito de previsión y sentido común, el presidente de la República tiene iniciativa de ley y no él se obsesionó con los estados de excepción que evidentemente ya fracasó, ya no tiene la confianza del Congreso de la República y ahora optan por esta ley. Va a ser importante para paliar, pero no es la solución, porque no trata dos aspectos fundamentales para la contención de la pandemia. Uno, lo relativo a las vacunas del COVID-19, la masificación, cómo llegar, se nos están acabando las vacunas, que por cierto la mayoría son donadas, y dos, no dice nada en cuanto a las recomendaciones de expertos de ir limitando la movilización, porque sin eso pues los hospitales podrán tener insumos, pero los contagios van a seguir proliferando. Bueno, indudablemente ha existido voluntad política de los poderes del Estado para gestionar a favor de minimizar el impacto de la pandemia, es lo que aseguran las autoridades. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Bueno, del Ejecutivo ninguna. No solo no ha habido voluntad, sino que ha habido incapacidad, opacidad, mediocridad. Recuérdense que no ha habido ninguna persona condenada por las pruebas falsas de COVID que resultaron ya. Luego el tema de las vacunas rusas, que es el colmo. Solo en un país como Guatemala pasa que ya pagamos por adelantado las vacunas y la entrega va siendo a plazos. Entonces no podemos vivir de donaciones, es importante transparencia, claridad. Ya en 2 ocasiones la institución que dijo la Procuraduría de Derechos Humanos ha declarado violación de derechos humanos en su momento a Hugo Monroy como responsable, luego a la actual ministra, la doctora Amelia, pero me doy cuenta que el problema no es cuestión de ministros, es cuestión de quién dirige el país. De ahí el presidente Yamatei evidentemente ha demostrado su incapacidad, su mediocridad, lo malo que ese ensayo y error permanente ha costado miles y miles de muertes en Guatemala. Y las recomendaciones para brindar justamente a la población en general por este tema, sabemos justamente el seguimiento que ha dado la Procuraduría a cada uno de los casos y a las situaciones generadas, no solo en la capital, sino en todo el país. Bueno, la recomendación a las autoridades es tener sentido común del uso de los recursos públicos. Recuérdense que ahora mismo está el debate entre la celebración del Bicentenario. Yo particularmente como parte del Estado siento que no hay nada que celebrar, estamos encadenados al analfabetismo, a la falta de salud, a la desnutrición, a la corrupción, y es un sinsentido estar gastando millones de quetzales derrochando como si hubiera una gran cantidad de recursos y la gente se está muriendo de hambre. Entonces, ser austeros, utilizar realmente todas las capacidades técnicas para contener la pandemia, hacerle caso a los expertos y a la población que nos cuidemos, es decir, la vacuna lógicamente ayuda muchísimo. Yo invito, es un derecho, no es una obligación, pero es importante que todas y todos nos vacunemos, pero también la autoridad tiene que tomar el rol que le corresponde. Nos ha dejado de sálvese quien pueda y eso es una gran responsabilidad porque es una obligación del Estado preservar la salud de los y las guatemaltecos. Bueno, y la última pregunta, ¿cómo se han llevado a cabo las acciones de denuncia por parte de la PDH en el tema de falta de atención en los hospitales, procurador? Bueno, realmente se espera que prevalezcan criterios técnicos y no políticos, que no se utilice esto para el tema clientelar. Ya vendrá la época de campaña, ahorita los y las diputadas tienen que tomar posturas muy serias, objetivas, que busquen el bien común y concentrarse en esto. Yo pienso que tienen una labor importante, no solo a legislar oportunamente, pues ahora no lo están haciendo, pero también la fiscalización de los recursos públicos, cómo los va a utilizar el Ministerio de Salud. Es importante que no haya, digamos, dudas en cuanto a que se maneje transparentemente. Y ahí también recomiendo a la Contraloría General de Cuentas hacer de una manera oportuna, ágil, su trabajo, porque son recursos públicos los que se están manejando en torno a la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, procurador, por habernos acompañado. Jordán Rodas, de los derechos humanos, obviamente, hablando de un tema tan importante como este y las acciones que sugieren al Poder Ejecutivo en la lucha contra la pandemia.